Ese dolor punzante, esa presión que parece que te va a reventar la cabeza, todos hemos pasado por ahí. Es sin duda una de las experiencias más universales que existen. Pero ¿nos hemos parado a pensar en el increíble misterio que esconde? Porque el origen del dolor en realidad no está donde casi todo el mundo se imagina. Y aquí la tenemos, la gran paradoja que vamos a resolver hoy. Es un hecho científico, ¿eh? El tejido cerebral, lo que es la materia gris, no puede sentir dolor. Sencillamente no tiene las terminaciones nerviosas para ello. Entonces, si no es el cerebro, ¿de dónde sale toda esa agonía? ¿Qué es lo que realmente está gritando dentro del cráneo? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este viaje. Para desenredar el misterio vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, atacaremos la paradoja. Luego identificaremos cuál es el verdadero sistema de alarma. Veremos cómo se dispara. Seguiremos la señal de dolor en su camino hacia el interior. Y descubriremos cómo el cerebro la lía y la amplifica. Y por supuesto, al final, veremos cómo todo este conocimiento nos ayuda a luchar contra ello. Venga, pues empezamos por el principio, con esa pregunta que ha traído de cabeza, nunca mejor dicho, a la neurología durante décadas. Si no es el cerebro, ¿qué es? Y esto, ojo, no es una teoría, es un hecho más que probado. Ya en los años 40, dos doctores, Bray y Wolf, hicieron unos estudios alucinantes durante neurocirugías. Descubrieron que podían tocar, cortar, estimular el tejido cerebral de un paciente completamente despierto. Y el paciente no sentía absolutamente nada de dolor, cero. Eso confirmó que la fuente del problema tenía que estar en otra parte. Entonces, ¿cuáles son los culpables? Pues mirad, el dolor no viene del cerebro, sino de toda la red de estructuras supersensibles que lo rodean y lo protegen. Hablamos de la dura madre, que es como una funda resistente que lo envuelve todo, o de las grandes arterias y venas que lo alimentan, y sobre todo de una complejísima red de nervios, con el nervio trigémino como estrella principal. Ellos son los verdaderos centinelas. Es que no estamos hablando de un simple cableado, ¿eh? Lo que tenemos ahí es un sistema de seguridad de altísimo nivel, súper sofisticado y especializado, que está diseñado para detectar cualquier problema. Vamos a conocerlo más de cerca. Y aquí tenemos al protagonista de la historia, el sistema trigémino vascular, o STV. Fijaos bien, no es solo un nervio, es un sistema entero. Es la combinación de esos vasos sanguíneos de los que hablábamos y las fibras del nervio trigémino que los envuelven como una hiedra, junto con todas las autopistas nerviosas que llevan el mensaje de dolor. Para que nos hagamos una idea, imaginemos unas fibras nerviosas finísimas, como una tela de araña, rodeando todas las arterias de la cabeza. Estas fibras no son simples cables, para nada. Son sensores avanzadísimos, listos para saltar ante el más mínimo cambio químico o físico. Son la primera línea de defensa, los vigilantes de la puerta. Vale, tener un sistema de alarma está muy bien, pero ¿qué hace que salte? Pues la respuesta es una reacción química en cadena que lo pone todo patas arriba. Y aquí la historia da un giro muy interesante. Normalmente pensamos en la inflamación como la respuesta a un golpe, a una herida. Pero en una migraña, por ejemplo, son los propios nervios los que empiezan la fiesta. No hay una lesión externa, la batalla empieza desde dentro, en el propio sistema nervioso. A ver, el proceso es más o menos así. Algo, un detonante cualquiera, irrita esas terminaciones nerviosas. Como respuesta, los nervios liberan un cóctel de sustancias químicas, como el CGRP. Estas sustancias hacen que los vasos sanguíneos se hinchen y se vuelvan porosos, dejando escapar líquido. Esto crea un ambiente inflamatorio que a su vez hace que los nervios se vuelvan todavía más sensibles. Vamos, un círculo vicioso en toda regla. La alarma ya ha sonado ahí fuera, alrededor de los vasos sanguíneos. Pero para que nosotros sintamos dolor, ese mensaje tiene que viajar. Así que ahora vamos a seguir la ruta de esa señal eléctrica a ver cómo se adentra en los centros de mando del sistema nervioso. El camino es súper específico. La señal va por el nervio trigémino hasta el tronco del encéfalo y allí llega a un punto clave, el complejo trigémino cervical. Pensemos que este sitio es como la centralita de emergencias de la cabeza. Todas las llamadas de dolor de la cara y el cráneo llegan aquí antes de ser distribuidas al resto del cerebro. Es el gran filtro. Y es aquí, justo aquí, donde un simple dolor de cabeza puede convertirse en una experiencia horrible. La señal no se queda tranquilita en esa centralita, no. Una vez que llega al complejo trigémino cervical, puede desencadenar un estado de alerta máxima en todo el cerebro. Este concepto es absolutamente clave, la sensibilización central. ¿Qué significa? Que el bombardeo constante de señales de dolor desde la periferia hace que las neuronas del sistema nervioso se vuelvan, digamos que, muy irritables, muy sensibles. Es como si alguien subiera el volumen de todas las percepciones sensoriales al máximo. Y esto nos lleva a un estado de hipersensibilidad que tiene un nombre. Se llama alodinia. Es cuando estímulos que deberían ser totalmente inofensivos se convierten en una fuente de dolor. El simple roce del pelo en la piel, una luz que no es muy fuerte,
o el murmullo de una conversación de fondo, de repente se vuelven insoportables. El sistema de alarma se ha vuelto loco. Y la cosa no acaba ahí. La señal de dolor no solo se amplifica, es que además se propaga. Desde esa centralita, en el tronco cerebral, viaja a diferentes barrios del cerebro. Cuando llega al tálamo, el dolor se magnifica y aparece la fobia a la luz. Se activa el hipotálamo, pueden aparecer síntomas como fatiga o antojos, incluso antes del dolor. La conexión con otras áreas provoca náuseas y cuando llega a la amígdala, se suma la angustia emocional. Entender todo este viaje, desde el nervio hasta la emoción, no es solo un ejercicio académico, claro, nos da un mapa súper detallado de esta tormenta neurológica y con ese mapa podemos encontrar los puntos exactos donde intervenir, donde cortar los cables correctos. La clave de todo esto es la precisión. En lugar de tomar un analgésico general y cruzar los dedos, los tratamientos modernos buscan atacar puntos muy concretos del proceso. El objetivo es cortar la comunicación en algún punto de esa autopista del sistema trigémino vascular. Y aquí tenemos ejemplos muy claros. Los fármacos más nuevos, por ejemplo, están diseñados para bloquear la acción del CGRP. ¿Os acordáis? Ese mensajero químico que empieza toda la cascada inflamatoria. Otros tratamientos buscan calmar la hiperactividad del tálamo para bajar el volumen del dolor. O directamente intentan evitar que el sistema llegue a ese estado de sensibilización que lo complica todo. Así que hemos pasado de una pregunta que parecía simple, ¿por qué duele la cabeza?, a desenredar una red neurológica complejísima. El cerebro no duele, pero las estructuras que lo protegen, vaya, sí duelen. Y lo hacen a través de un sistema de alarma que puede inflamarse, enviar señales y poner a todo el sistema nervioso en alerta roja. La gran pregunta ahora es, con este mapa que cada vez es más detallado, ¿qué nuevos interruptores podremos encontrar para apagar la alarma, quizá incluso antes de que empiece a sonar?